Anthony Vella era un piloto experimentado, pero en abril de 2024, una prueba de equipo nuevo en el desierto se convirtió en una verdadera pesadilla para él. Era un hermoso día en el Parque Estatal Enchanted Rock, en Texas, Estados Unidos de América. El joven se preparó para estrenar un nuevo modelo de paramotor, así como una nueva cámara, en una extensa zona desértica. Entusiasmado, montó todo el sistema de vuelo y los dispositivos de grabación. Y tan pronto como todo estuvo listo, alzó el vuelo. Volando a 80 kilómetros por hora, disfrutaba de la libertad del vuelo, cuando ocurrió lo peor. Excellent power. This could be really exciting. Okay. I think I'm good to go. Hey Siri, call 911. Hey Siri, call 911. Sin previo aviso, la estructura del ala se colapsó a 20 metros de altura y surcando el cielo a 80 kilómetros por hora. El pánico se apoderó de él de inmediato. Las cámaras captaron el momento exacto en que la sustentación desapareció y el desierto comenzó a acercarse rápidamente hacia ellos. No hubo tiempo para maniobras de emergencia y el video capta el sonido del motor al detenerse, seguido de inmediato por el brutal impacto contra el suelo. Primero se escucha un sonido seco, luego un gemido de dolor que rompe el silencio del desierto. Anthony golpea el suelo con una fuerza devastadora. La cámara sigue grabando mientras él, inmovilizado por el dolor y con el cuello fracturado, intenta mantener la conciencia. Recurre al comando de voz de su celular para pedir ayuda. Se queda solo, mientras el polvo se asienta a su alrededor. Está herido y a kilómetros de cualquier hospital, tras haber sobrevivido a una caída que debería haber sido fatal. El milagro en sí fue la posición en la que cayó. Al impactar contra el suelo con las piernas y el costado del cuerpo, se produjo una distribución de la carga que evitó una lesión medular completa. A pesar de las graves fracturas en el cuello y la pelvis, el hecho de que la médula se mantuviera intacta le permitió permanecer consciente y pedir ayuda a través del celular. Anthony tuvo que permanecer 13 días internado en el hospital debido a las múltiples lesiones graves que sufrió en el cuello, la espalda y la pelvis. Se sometió a varias cirugías, pero su esposa cuenta que él mantuvo una actitud positiva y sonriente, y se fue recuperando poco a poco. Tras el accidente y después de analizar las imágenes, Anthony concluyó que había montado incorrectamente una de las piezas del sistema, lo que provocó un punto de tensión inadecuado en las cuerdas, y esa fue la causa del accidente. Hace aproximadamente unos 4 meses, realizó su primer vuelo desde el accidente, aprovechando para poner al día a sus seguidores sobre su estado de salud. Se está recuperando bien, pero sufre secuelas en el brazo derecho y en los dedos, sin saber si recuperará por completo la movilidad del brazo. En marzo de 2026, las montañas de Alberta, en Canadá, fueron sede del Big Iron Shootout, un evento en el que los pilotos de motos de nieve llevan al límite la pendiente y la potencia de sus máquinas, realizando maniobras extremas en la nieve.
Taylor Hoffman era uno de los participantes con más experiencia en motos de nieve y sin duda se sentía preparado para el desafío. Ese día buscaba llegar a la cima de la montaña, pero terminó enfrentándose a uno de los accidentes más tensos y aterradores de su carrera. El objetivo era sencillo: llegar a la cima de la ladera, lo que debería haber sido relativamente fácil. Sin embargo, la montaña tenía otros planes. Al principio todo parecía tranquilo. Sus amigos y otros competidores estaban reunidos, observando desde lejos y grabando todo con un celular. El video comienza con el rugido ensordecedor del motor mientras Taylor acelera a fondo, tratando de superar la pronunciada pendiente de la ladera cubierta de nieve. En cuestión de segundos, la aventura tomó un rumbo completamente diferente. Durante unos segundos parece que lo va a lograr, pero de repente la moto pierde tracción. La moto sale volando y Taylor pierde por completo el contacto con el suelo. El joven sale disparado hacia atrás, mientras que la moto, que pesa cientos de kilos, comienza a volcarse. Intenta agarrarse, pero la gravedad es implacable. Taylor termina soltándose de la moto, dirigiéndose hacia lo inevitable. En un terreno donde no hay margen para el error, se convierte en una especie de proyectil humano, rodando cuesta abajo durante 213 metros. La cámara de su compañero, que filmaba desde abajo, capta cómo se va gestando la tragedia. Taylor se convierte en un pequeño punto negro en medio de la inmensidad blanca, y en un momento dado se le puede ver en el aire. A partir de ese momento, el ambiente entre los amigos y el resto de participantes cambió radicalmente, ya que todos creían que la caída habría sido fatal. En este caso, lo que le salvó la vida a Taylor no fue solo la suerte, sino sobre todo un fenómeno conocido como disipación de energía cinética. En el caso de Taylor, la nieve actuó como un colchón, absorbiendo el impacto de manera progresiva. Si Taylor hubiera chocado contra una roca expuesta, la situación podría haber sido mucho peor, ya que una desaceleración brusca podría haber provocado graves lesiones internas, lo que habría convertido el accidente en fatal. Al rodar por la nieve, tal como cayó, la fuerza del impacto se dividió en cientos de pequeños golpes. Cuando Taylor finalmente dejó de rodar al pie de la montaña, se hizo un silencio absoluto. Durante unos segundos, los espectadores creyeron estar presenciando una tragedia, pero contra todo pronóstico, Taylor comenzó a moverse. Al acercarse para prestarle auxilio, la gente descubrió que, increíblemente, se encontraba mucho mejor de lo que se pensaba. So, Taylor, what happened? A little blood out. You know, a little bit of blood, starting to. And he kind of came off of that. Yeah, just a small little clipboard. Oh, we're gonna give you a belt buckle for this one. Al final, recibió la atención médica necesaria en el lugar y fue trasladado a un hospital, donde los médicos descubrieron que tenía una lesión en una vértebra. En un video más extenso, Taylor cuenta que durante la caída, tuvo tiempo de pensar que iba a caer sobre las rocas y que no sobreviviría al accidente. A pesar de las lesiones, se espera que se recupere por completo y sin secuelas. El Mont Blanc es la montaña más alta de la Unión Europea, ubicada en la frontera entre Francia e Italia, en los Alpes. Con unos 4.800 metros de altitud, su cima atrae a innumerables alpinistas en busca de aventura. Aunque el lugar es, sin duda, majestuoso, esconde el peligroso Grand Couloir de Gutter. Se trata de un tramo extremadamente peligroso, situado en la ruta más popular para llegar a la cima. Ubicado a 3.340 metros de altitud, este tramo exige una travesía rápida y precisa, debido al alto riesgo de desprendimientos de rocas, derrumbes repentinos y avalanchas. Es obligatorio usar casco para atravesarlo. El Grand Couloir no es un apodo al azar. Las estadísticas oficiales de alpinismo indican que este pequeño tramo
fue responsable de 102 muertes y 230 heridos entre 1990 y 2017. En 2021, un grupo de alpinistas fue tomado por sorpresa por una lluvia de piedras que duró unos 2 minutos. La cámara capta al grupo detenido analizando el terreno. De repente, se escucha un chasquido en la cima. Ole paikalleel! Ootte raunikon. Ole paikalla. Arete Mikali! Mikali! Ole Mikali! Lo que comienza con unas cuantas piedras pequeñas se convierte rápidamente en una enorme lluvia de rocas que desciende por la montaña a más de 160 kilómetros por hora. El ruido es ensordecedor, como si la propia montaña se estuviera desintegrando. Los alpinistas se acurrucan contra la pared, tratando de hacerse invisibles. Rocas enormes pasan a centímetros de ellos, levantando polvo y escombros. En medio del caos, una de las alpinistas del grupo, atrapada en medio de la travesía, entra en estado de shock total, pierde el conocimiento y cae al suelo, mientras la lluvia de piedras continúa durante casi 2 minutos interminables. Se trata de una respuesta conocida como síncope psicógeno. En situaciones extremas de estrés, algunas personas pueden perder temporalmente el conocimiento como respuesta del organismo ante una amenaza abrumadora. Pero había otro peligro oculto: el efecto balístico. Incluso las piedras más pequeñas a esa velocidad actúan como proyectiles que pueden causar traumatismo craneal, incluso a través del casco. Desafortunadamente, eso fue precisamente lo que le sucedió a la joven en este video. En un momento dado, podemos ver que recibe un golpe en la cabeza por una enorme roca que cae con violencia. A pesar del susto, sobrevivió y fue rescatada en helicóptero después del incidente. Hasta donde sabemos, se recuperó por completo, pero no estamos seguros de si haya vuelto a practicar este pasatiempo. La práctica del parapente acrobático exige nervios de acero, pero nada podría haber preparado a un piloto para lo que Kevin Phillip vivió en agosto de 2022. Kevin era un piloto experimentado y, como veremos en unos instantes, se preparó correctamente para la maniobra, lo que finalmente le salvó la vida. Durante el entrenamiento para una maniobra de rotación, la corriente de aire cambió inesperadamente y las cuerdas de su parapente se enredaron por completo en su cuerpo,
convirtiendo su ala en una maraña de tela inservible. La GoPro acoplada al casco de Kevin graba una visión infernal. El horizonte gira sin control mientras él cae en espiral. Intenta desesperadamente abrir el paracaídas de emergencia, pero las líneas principales del parapente se le han enredado en los brazos, atrapándolo e impidiendo que el paracaídas se abra. Sin control, Kevin entró en una caída libre en espiral, luchando desesperadamente por liberar el paracaídas, mientras el suelo se acercaba a una velocidad aterradora. Se ve a Kevin rasgando la tela con las manos, luchando contra la fuerza G, que intenta apagar su conciencia. Cuando finalmente logra lanzar el paracaídas de emergencia, las cuerdas se enredan de nuevo, frustrando sus planes de supervivencia. Lo que pocas personas saben es que un piloto experimentado en este tipo de deporte sabe que, durante la fase de entrenamiento para una maniobra, es fundamental llevar no uno, sino 2 paracaídas de reserva. Así, a solo un segundo del impacto fatal contra la ladera, Kevin lanza el segundo paracaídas de reserva, que finalmente se infla, amortiguando la caída en el último momento posible. Asustado, cae al suelo, pero está vivo. Al analizar mejor las imágenes, podemos concluir que logró abrir el segundo paracaídas a solo un segundo del impacto. Si su tiempo de reacción hubiera sido 500 milisegundos más lento, o si Kevin hubiera optado por realizar la maniobra apenas 1 metro más abajo, la energía acumulada durante la caída se habría disipado por completo en su cuerpo, lo que habría provocado la muerte inmediata. Squamish, una ciudad de Canadá, es considerada un verdadero paraíso para los escaladores. Sin embargo, para un hombre llamado Casey, casi se convirtió en su lugar de descanso final. Casey, un escalador experimentado, ya había conquistado gran parte de una pared técnica conocida como The Chief, algo así como el jefe en español. Se encontraba en una de las partes más altas de la escalada, confiando plenamente en su equipo y en su técnica, cuando ocurrió lo impensable. El video muestra a Casey realizando movimientos precisos en una grieta estrecha. Se ve tranquilo, ajustando su cuerpo en busca del siguiente punto de apoyo. De repente, mientras intenta alcanzar un agarre más arriba, su mano resbala. El cuerpo de Casey sale disparado hacia atrás, y en el momento en que el equipo debería frenarlo y sujetarlo, una pieza del sistema de protección falló, poniendo su vida en peligro. Una falla mecánica en el sistema de seguridad puso su vida en peligro. Este percance lo hizo caer desde una altura de 15 metros, en caída libre hacia las rocas que había abajo. El hombre que sostiene la cámara no puede hacer nada y observa impotente cómo el cuerpo de su amigo golpea la pared y sigue cayendo. Casey cayó directamente sobre un saliente rocoso, quedando colgado e inmóvil después de que la cuerda de su compañero lo detuviera. El silencio que sigue solo se ve interrumpido por los gritos de «¿Estás bien?» de las personas a su alrededor.
Casey sobrevivió a esta caída porque su compañero de escalada actuó como un ancla dinámica, absorbiendo parte de la tensión de la cuerda con su propio cuerpo. Tras el accidente, el escalador mencionó que su casco había quedado con varias grietas, pero que él mismo había salido ileso, solo con el susto en la memoria. Si te gustan este tipo de historias, por favor apóyanos muchísimo con tu suscripción. Continuemos con el siguiente caso. Seguramente te impactará. El 4 de agosto de 2020, Beirut atravesaba uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. Además de la pandemia de COVID-19, el Líbano enfrentaba una grave crisis económica, inestabilidad política y una población cada vez más agotada. Sin embargo, esa tarde, todo eso se vería interrumpido por una explosión tan fuerte que muchos creyeron que la ciudad había sido objeto de un ataque. في البداية ممكن تعطينا لمحة عن انفجار في لبنان. Edificios enteros quedaron destruidos, los hospitales sufrieron daños, las calles quedaron cubiertas de escombros y miles de personas resultaron heridas, sin darse cuenta exactamente de lo que había sucedido. Sin embargo, el origen de la explosión no fue una bomba lanzada contra Beirut. El peligro llevaba años almacenado en el propio puerto, alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Se trata de un compuesto que se utiliza en la producción de fertilizantes, pero que si se almacena de manera incorrecta puede volverse extremadamente peligroso. La historia comienza en noviembre de 2013, cuando el buque de carga MV Rosus llegó al puerto de Beirut. El barco era viejo y se encontraba en malas condiciones. Transportaba nitrato de amonio que había partido de Georgia con destino a Mozambique. Sin embargo, el barco enfrentó problemas financieros y técnicos, por lo que quedó retenido en Líbano y su propietario alegó quiebra. Con el tiempo, la tripulación abandonó el barco y la carga quedó atrás. En 2014, todo el nitrato de amonio fue retirado del barco y trasladado a un depósito en el puerto, conocido como Hangar 12. Los funcionarios de aduana llegaron a enviar alertas y solicitudes formales para que el material se vendiera, se retirara o se trasladara a un lugar seguro. Sin embargo, no se hizo nada. El nitrato de amonio permaneció en el mismo lugar, en malas condiciones y cerca de otros materiales peligrosos. Durante años, ese cargamento permaneció inmóvil en el corazón del puerto de Beirut, rodeado de trabajadores, barcos, edificios y barrios enteros de la ciudad. En la tarde del 4 de agosto, los trabajadores realizaban reparaciones en una puerta del hangar. Según la reconstrucción de los hechos, las chispas provocadas por los trabajos habrían alcanzado los fuegos artificiales almacenados en el lugar, lo que desencadenó un incendio. Se llamó a un equipo de bomberos que llegó al puerto pocos minutos después, pero no parecían saber exactamente qué había dentro de ese almacén. Para ellos, se trataba simplemente de un incendio en un depósito. El fuego se intensificó. Comenzaron a escucharse sonidos extraños que salían del hangar, y de repente se produjo la primera explosión. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar. Aparecieron chispas en medio del humo, y muchas personas seguían grabando desde edificios, calles y balcones cercanos. Muchas personas aún no se daban cuenta de la magnitud del peligro. Aproximadamente medio minuto después, se produjo la segunda explosión.
explosión fue gigantesca. La onda de choque atravesó Beirut en segundos, rompiendo ventanas, destruyendo fachadas y afectando a barrios enteros en las inmediaciones del puerto. Una nube rojiza cubrió el cielo, algo habitual en explosiones que involucran nitrato de amonio. La explosión fue tan fuerte que se sintió incluso en Chipre, a más de 200 kilómetros de distancia. Hospitales, museos, embajadas, edificios residenciales y establecimientos comerciales resultaron afectados. Alrededor de 300.000 personas quedaron desplazadas. Tras la explosión, la ciudad se sumió en el caos. Se sacaba a los heridos de los edificios. Los autos se utilizaban como ambulancias improvisadas y los vecinos intentaban encontrar sobrevivientes entre los escombros. En total, murieron cerca de 218 personas y otras 7.000 resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraban los bomberos que fueron enviados a combatir el incendio inicial y que llegaron al lugar sin saber que se enfrentaban a una de las mayores explosiones no nucleares de la historia reciente. Los daños materiales también fueron enormes, alcanzando los $15.000 millones. Al día siguiente, el primer ministro Hassan Diab declaró el estado de emergencia y el gobierno anunció una investigación. Con el paso del tiempo, la investigación reveló algo aún más indignante. Muchas autoridades ya estaban al tanto del riesgo. La tragedia no fue, por lo tanto, solo un accidente inesperado, sino el resultado de una larga secuencia de abandono, burocracia, irresponsabilidad y negligencia. El 23 de mayo de 2026, Sabrina, una piloto de parapente austriaca de 44 años, despegó de la montaña Schmittenhöhe, cerca de Zell am See, en Austria. La región es conocida por sus paisajes alpinos y por la presencia constante de actividades aéreas, como el parapente, el planeo y la aviación ligera. Ese día, Sabrina volaba sobre la zona cuando comenzó a grabar el recorrido con una cámara. Al principio, las imágenes parecían tranquilas. Ella está suspendida en el aire, sobre las montañas, en un vuelo aparentemente normal. Sin embargo, unos segundos después, algo aparece detrás de ella. Parece que Sabrina no tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, el avión pasa directamente por la estructura del parapente. La hélice golpea el equipo y rasga la vela, destruyendo parte de lo que mantenía a Sabrina en el aire. A partir de ahí, el vuelo deja de estar bajo control. Tras el impacto, Sabrina comienza a girar violentamente en el aire. El parapente ya no funciona como debería y ella empieza a perder altitud rápidamente, rodeada por los pedazos del equipo que acaban de romperse. El equipo de emergencia se abrió a tiempo, logrando estabilizar el descenso. Terminó aterrizando en un camino forestal y, contra todo pronóstico, sobrevivió con solo algunas lesiones leves, como hematomas y contusiones. El piloto de la aeronave también logró aterrizar de manera segura, a pesar de que algunas partes del parapente y de las cuerdas quedaron enredadas en la aeronave. Según la policía austriaca, el piloto del avión afirmó que no había podido desviarse a tiempo. Las autoridades abrieron una investigación y el piloto fue acusado de causar lesiones por negligencia. Al día siguiente, Sabrina publicó el video en Instagram y escribió algo que resume bien la magnitud de lo que acababa de vivir. Feliz segundo aniversario para mí.
En enero de 2022, un esquiador estaba descendiendo por una zona cercana a Vail, en Colorado, cuando terminó provocando una avalancha en una ladera empinada de la región de Pitkin Creek. La zona en cuestión se encuentra fuera de las pistas controladas de una estación de esquí. Se trata de un tipo de terreno donde la nieve puede parecer estable en la superficie, pero esconde capas frágiles debajo. Ese día, el riesgo de avalancha en la región no se consideraba extremo. Sin embargo, como siempre advierten los expertos, un riesgo bajo no significa un riesgo nulo. La cámara fijada al casco del propio esquiador captó exactamente el momento en que todo comenzó a desmoronarse. Al principio, parece solo un descenso común en nieve profunda. El esquiador avanza por la ladera, hace algunas curvas y sigue bajando por la montaña. Unos segundos después, la nieve a su alrededor comienza a romperse. Una placa de nieve se desprende de la montaña y el descenso controlado se convierte en una avalancha. A partir de ahí, el esquiador pierde por completo el control. La nieve lo arrastra cuesta abajo y la cámara muestra una secuencia caótica de cielo, árboles, nieve e impacto. En estas situaciones, el mayor riesgo es quedar sepultado o ser arrastrado a una zona aún más peligrosa, con rocas, hondonadas o zonas boscosas densas. Según los informes, fue arrastrado unos 300 metros. Durante la caída, una decisión pudo haberle ayudado a salvar la vida. Mantuvo los pies siempre en la misma dirección, evitando quedar boca abajo mientras era arrastrado por la avalancha. Eso le permitió seguir viendo el terreno e intentar reaccionar. En medio del arrastre, mientras la nieve seguía cayendo a su alrededor, el esquiador logró llegar a una zona con árboles y se aferró a uno de ellos. La fuerza de la avalancha seguía tirando de su cuerpo, pero logró mantenerse firme hasta que la nieve pasó. Cuando todo finalmente se detuvo, el esquiador estaba consciente, no había quedado sepultado y había salido ileso, sin lesiones graves. El 2 de noviembre de 2013, 2 avionetas despegaron de un aeródromo cercano a Superior, en Wisconsin, transportando paracaidistas para un salto en formación. Las 2 avionetas, una Cessna 182 y una Cessna 185, ascendieron en formación, con la segunda ligeramente por encima y detrás de la primera, como es habitual en este tipo de operaciones. Antes del despegue, los pilotos habían acordado la posición de vuelo. Sin embargo, como revelaría más tarde una investigación, cada uno de ellos interpretaba la distancia de seguridad de manera diferente, un detalle que en ese momento no parecía tan importante. Al principio, solo es el ascenso inicial. Las 2 aeronaves ganan altitud una al lado de la otra. Los paracaidistas conversaban, se acomodaban y esperaban la señal para acercarse a la puerta, a unos 12,000 pies, alrededor de 3,600 metros. El avión de atrás se acerca demasiado al de adelante y en un instante desciende sobre el avión de adelante. El impacto arrancó parte del ala de la aeronave de adelante y provocó una bola de fuego. La cámara instalada en el interior de las 2 aeronaves muestra cómo se desgarra el metal, el humo, y cómo el avión pierde el control a miles de metros de altitud. En este tipo de accidentes, el mayor riesgo no es solo el impacto, sino también quedar atrapado en una aeronave dañada en caída, sin poder abandonar la aeronave. En total, había 11 personas entre los 2 aviones. En el avión de adelante, que ya se encontraba bastante dañado, 4 paracaidistas reaccionaron de inmediato y saltaron, incluso sin saber el alcance de los daños. El piloto de este avión también tuvo que saltar,
También tuvo dificultades para controlar el paracaídas, pero logró aterrizar y sufrió lesiones leves. En el avión de atrás, los 5 paracaidistas saltaron de la aeronave durante la colisión y lograron abrir sus paracaídas. Uno de ellos sufrió lesiones graves y los otros 4 lesiones leves. Lo más sorprendente ocurrió a continuación. A pesar de los daños, el piloto del avión de retaguardia mantuvo el control y logró aterrizar la aeronave de manera segura, aunque todavía tenía parte de los restos atascados en la estructura. Una investigación posterior reveló fallas en la capacitación. La empresa a cargo de los saltos nunca había preparado a los pilotos específicamente para operaciones en grupo, y por eso cada uno tenía una idea diferente de lo que era una distancia segura. En la mañana del 10 de junio de 1990, un avión de British Airways despegó de Birmingham, en el Reino Unido, con destino a Málaga, en España. Se trataba de un trayecto habitual, en una aeronave utilizada en rutas cortas por Europa. El cielo estaba despejado, el ascenso transcurría con normalidad y nada hacía presagiar que ese vuelo se convertiría en uno de los incidentes más aterradores de la aviación comercial. La aeronave era pilotada por Timothy Lancaster, un piloto experimentado con más de 11.000 horas de vuelo. A su lado, el copiloto Alastair Acheson supervisaba el ascenso de la aeronave. Poco antes del vuelo, el parabrisas del lado del comandante había sido reemplazado durante un mantenimiento nocturno. El servicio fue aprobado, se autorizó el vuelo y la tripulación no tenía motivos para sospechar que algo andaba mal. Alrededor de las 7:33, cuando la aeronave superó los 6 kilómetros de altitud, un estruendo sacudió la cabina. Sin previo aviso, el parabrisas frente al comandante se desprendió de la aeronave. La descompresión fue inmediata. Con la fuerza con la que el aire comenzó a escapar, Tim fue arrancado del asiento y arrastrado fuera del avión. La parte superior de su cuerpo quedó expuesta en el exterior, mientras que sus piernas permanecieron atrapadas dentro de la cabina de mando. En ese preciso momento, el auxiliar de vuelo Nigel Ogden acababa de entrar en la cabina. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, agarró de inmediato al comandante por la cintura, tratando de evitar que el viento se lo llevara. Dentro de la cabina se desató el caos. La puerta fue arrancada y los objetos comenzaron a volar por los aires. El ruido era ensordecedor y el avión perdió estabilidad. Mientras Nigel sujetaba al comandante con todas sus fuerzas, el copiloto se quedó solo a los mandos de la aeronave. Tenía que estabilizar el avión, iniciar un descenso de emergencia e intentar aterrizar. Todo esto con la cabina abierta y el comandante atrapado afuera. La aeronave descendía rápidamente. Afuera, la temperatura estaba por debajo de 0 y el viento azotaba al comandante a cientos de kilómetros por hora. En ese momento, la tripulación pensó que Tim ya estaría muerto. Aún así, nadie lo soltó. Tras casi 20 minutos de tensión, el copiloto logró llevar el avión hasta el aeropuerto de Southampton, donde aterrizó sano y salvo. Cuando llegaron los equipos de emergencia, Tim seguía en la misma posición, parcialmente fuera de la aeronave, mientras la tripulación aún lo sujetaba. Y contra todo pronóstico, estaba vivo. El comandante sufrió fracturas, hematomas y quemaduras por exposición al frío, y entró en estado de shock, pero finalmente sobrevivió. Los pasajeros no sufrieron lesiones graves. La investigación reveló que el parabrisas se había instalado con tornillos incorrectos. La mayoría eran más pequeños de lo que debían ser y no resistieron la presión de la cabina durante el ascenso. El error se había producido durante el mantenimiento realizado apenas 27 horas antes del vuelo. Este caso dio lugar a cambios en los procedimientos de mantenimiento e inspección de aeronaves. Sin embargo, lo que más marcó este incidente fue la reacción de la tripulación. En pocos segundos, un vuelo común se convirtió en una situación extrema. Un comandante atrapado afuera del avión, un copiloto tratando de aterrizar solo y auxiliares de a bordo, sujetando a un hombre que tal vez ya estaba muerto. Todo esto transformó una tragedia casi segura en una de las historias de supervivencia más impresionantes de la historia de la aviación.